Kubernetes es un orquestador y un orquestador de contenedores al final, ¿qué es? Al final es una cosa es desarrollo, donde yo tengo mi máquina y tengo Docker Compose, hago Docker Compose App y se pone todo en marcha y en principio funciona bien, pero eso en producción no sirve, ¿vale? La principal limitación de Docker Compose es que solo soporta una máquina, por ejemplo. Es decir, yo no puedo repartir la carga de todos esos contenedores en varias máquinas, cuando a lo mejor si yo estoy en producción y tengo 3 máquinas, todas juntas, pues quiero repartir las cargas de mis contenedores en ellas. Para eso en Docker Compose App no puedo hacerlo, toda esa carga iría en la misma máquina. Pero luego un orquestador hace mucho más que repartir la carga de mis contenedores. Un orquestador también se encarga de gestionar el ciclo de vida de esta carga, es decir, de asegurarse que determinados contenedores están siempre en marcha y por lo tanto, si hay algún error, los va a volver a encender, los va a reiniciar automáticamente. Luego también se encarga de que si tienes 3 máquinas y una de esas máquinas se cae, va a coger todo lo que se estaba ejecutando en esa máquina y lo va a redistribuir en las 2 máquinas restantes. También se encarga de proporcionarnos una red interna de forma que los contenedores no tengan que saber si se están ejecutando en una máquina o en otra máquina, simplemente se comunican directamente entre ellos a través de esta red interna, ¿vale? Y el cómo esté distribuida esta red, dónde estén los nodos, etcétera, etcétera, se encarga el orquestador de ocultarnos toda esa complejidad. Eso sería lo básico, ¿ok? Luego, a partir de ahí hay más funcionalidades que los orquestadores tienen, Kubernetes pues también, ¿no? Que es la capacidad de dotarnos de herramientas que nos permitan a nosotros monitorizar la carga de mis contenedores y, por ejemplo, escalarlos. Si tengo una API y me están llegando muchísimas peticiones, pues puedo replicar esa API, ¿vale? Porque al final es poner en marcha más contenedores de la misma imagen. Por eso comentábamos antes que lo de guardar datos dentro del contenedor no está bien visto en temas de contenedores. Por esos motivos. Primero, porque vas a querer crear réplicas de esos contenedores para absorber más carga y luego vas a eliminar esas réplicas sobrantes cuando tengas menos carga. Y luego, además, si se cae un nodo, todo lo que se está ejecutando en ese nodo se pasa a ejecutar en otros nodos, pero la forma en que se mueve una carga de un nodo a otro es simplemente se elimina el contenedor antiguo y se recrea en otro lugar, otro contenedor nuevo. Entonces, por eso decimos que los contenedores son indistinguibles unos de otros, tienen que ser stateless, ¿no? Que se llama, tienen que ser indistinguibles. Sí, porque además por si alguien se lo pregunta, esa información, si tú requieres de guardar información, por ejemplo, archivos que suben los usuarios a tu web o algo así, hay conectores para poder engancharte externamente desde el contenedor a sistemas de almacenamiento, al propio máquina local, Azure Storage o Amazon S3, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si nos centramos en la parte de Kubernetes ahí, Kubernetes tiene su propia abstracción de eso que le llaman volúmenes persistentes. Y al final un volumen persistente en Kubernetes no es nada más que un sistema de almacenamiento generalmente externo al clúster. Digo generalmente externo al clúster porque incluso en Kubernetes nos interesa considerar los nodos como objetos, digamos, inmutables también. ¿En qué sentido? En que Kubernetes, el propio clúster, puede autoescalar. Es decir, se pueden crear nodos nuevos on demand. Y eso se puede hacer en el cloud, obviamente, porque el cloud está pensado para eso, ¿no? O sea, al final esos nodos son máquinas virtuales que se creen y se destruyen, pero se puede hacer on-prem también utilizando máquinas virtuales. Pero dado que los nodos son objetos que pueden aparecer y desaparecer, guardar datos en los discos de los nodos, que al final son máquinas, tampoco es algo que queramos hacer en Kubernetes. Hay escenarios on-prem cuando tienes un número de nodos fijo, lo puedes hacer, pero generalmente trasladamos los datos fuera del clúster utilizando esos volúmenes persistentes, que es lo que tú comentabas. Son conectores que permiten montar un sistema de almacenamiento externo como un S3 o un disco virtual o un SBS, de ese tipo de sistemas que están externos, montarlos dentro del sistema de ficheros del contenedor. O sea, el contenedor lo ve como si fuese una carpeta de su sistema de Sí, archivos. sí, sí. Del Con lo mismo cual, para ti es modo, transparente que los datos estén en S3 que estén exacto. en local, te da Del igual. mismo modo que tú puedes montar un Samba o puedes montar un NFS o cualquier, digamos, NAS, ¿no? Y con el comando mount de Linux lo montas en el árbol de directorios local, pues es exactamente lo mismo. O sea, que al final un orquestador lo que hace es monitorizar, balancear el control de salud de los contenedores, de Sí, que estén funcionando bien y demás, escala, desescala, coordina, ¿no? O sea, sí, podrías montar, por ejemplo, un servicio que tenga, imagínate, un contenedor que tiene la parte de administración de la web y otra que es la parte que está de cara al público y que por lo tanto tiene muchísimo más tráfico y que entonces pueda ir escalándolo según necesite de manera independiente al otro, exacto, etcétera. O sea, puedes exacto. montar cosas complejas de ese estilo, De hecho, más es la lo base de mismo. datos por otro, De ¿no? Y hecho, es así. lo mismo que haríamos con máquinas virtuales. Lo que pasa es que el proceso de escalar una máquina virtual es mucho más costoso.
Es decir, el proceso de decir, tengo la web cara al público y ahora resulta que me falta chicha, ¿vale? Es decir, me faltan servidores porque tengo demasiados usuarios, tengo que poner un servidor nuevo, configurarlo y demás. Este proceso tarda cierto tiempo, mientras que en Sí. contenedores es casi instantáneo. Vale, y dentro de los orquestadores, que hay un montón de ellos, los dos más conocidos quizá son, desde luego, Kubernetes, que yo creo que tiene el mercado completamente comido, entre otras cosas porque lo creó Google, ¿no? Y lo hicieron open source y lo metieron en todas Sí, partes. a ver, es fácil hablar a toro pasado, ¿vale? Cuando ahora que sabemos, ¿no? Probablemente, así, sí, o sea, lo creó Google, ¿vale? Y lo hizo open source y al final ha sido el que se ha llevado el gato al agua. No creo que haya sido tanto porque viene de parte de Google. Suele tirar mucho, ¿eh? Mira Sí, otros proyectos, pero sí. vamos. No, no, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí es porque, ya te digo que es súper fácil hablar ahora toro pasado, ¿vale? Pero pues probablemente igual Docker estaba en su momento, Docker como empresa hubo un momento en que estaba en una muy buena posición para hacer todo el tema de orquestadores y no supieron exactamente qué hacer y les pasaron por la derecha, ¿sabes? Este tema da para infinito, perdonad que meta la cuñita, pero que sepáis que tenemos el que seguramente es el mejor curso que vais a encontrar de Docker y Kubernetes y que lo ha hecho Eduard. Sales sabiendo un montón tanto de contenedores, de cómo funcionan bien de verdad por debajo y demás, a cómo luego los despliegas, cómo montas entornos de desarrollo, hay módulos específicos de todo eso, hay contenedores de Windows si te interesan los contenedores de Windows, hay tema cloud, hay de todo. Para que os hagáis una idea, solo el PDF que te llevas al final para consulta y referencia futuras cuando terminas el curso, pues está cerca ya de las 500 páginas y hay más de 100 vídeos prácticos y más de 330 lecciones a día de hoy con la última actualización y de hecho, bueno, lo estamos actualizando constantemente, es porque, bueno, hay que estar muy al cabo de la calle.